Muy buenos días, hermanos. Un gusto una vez más estar aquí con ustedes en la iglesia en casa. Este, Vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado la semana pasada en la carta a los Efesios, donde habíamos leído el versículo 4. La semana pasada vamos a hacer un pequeño resumen ahora. La semana pasada habíamos visto en la carta a los Efesios que Dios nos había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso lo veíamos en el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Habíamos dicho que toda la carta a los Efesios era prácticamente el desarrollo y la revelación de esas bendiciones que Dios había derramado sobre nosotros. La semana pasada estudiamos la primera bendición. ¿Cuál era? Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este era el propósito eterno de Dios según Efesios 3:11, donde dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo habíamos estudiado, habíamos hablado bastante al respecto y habíamos concluido que la elección eterna tiene el propósito de que todos los que estamos en Cristo lleguemos a ser un pueblo santo. El propósito de la elección, habíamos recalcado, no es la salvación, sino la santificación. Y está muy relacionado con lo que vamos a estudiar esta mañana. También dijimos que a pesar de que en esta vida presente no vamos a alcanzar el nivel de santificación, la estatura de la plenitud de Cristo, tenemos que apuntar hacia ello. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3:13 y 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces tenemos que seguir creciendo, y habíamos visto que para crecer en santificación, Dios nos había provisto de un proceso de santificación que se daba por los medios que Él nos había dado, los cuales eran primero la lectura y el estudio de la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo prácticamente en el CEBI todos los días, en diferentes reuniones. Vimos también la práctica de la oración. Nosotros tenemos los martes reunión de oración. La comunión, ese es el punto quizás más complicado ahora en esta pandemia, pero igual nos estamos conectando, todos nos estamos de una u otra forma teniendo comunión a través de conectarnos. Por eso es tan importante que nos conectemos a tiempo para no perdernos los estudios bíblicos que estamos dando. Las ordenanzas, participar de la Cena del Señor. Prácticamente en estos tiempos de pandemia nosotros hicimos la Cena del Señor una fiesta. Cena del Señor, podemos hasta decir que se parte el pan en las casas con sencillez de corazón, como lo hacían en la primera iglesia, que es lo que la palabra de Dios nos muestra. Las ordenanzas y por supuesto la providencia de Dios, en donde Él actúa sobre nuestras vidas para proveyendo y protegiéndonos de tantas cosas que nosotros ni nos imaginamos. Estos son los medios. Dios utiliza todas estas cosas. Hermano, tenemos que leer la Biblia, orar y tener comunión entre nosotros y participar de la Cena del Señor. La providencia de Dios lo hace. No nos olvidemos de esto. Y habíamos visto que el fin de esta santificación era el parecernos a Cristo, ser semejantes a Cristo, como nos lo dice 1 Juan 3:2. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que el propósito dominante de la elección, el propósito principal de la elección, la razón por la cual fuimos elegidos, no es la salvación, recalco, sino la santificación perfecta. Muy bien, hoy estaremos estudiando el siguiente versículo. El siguiente versículo
que es Efesios 1:5. Dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observemos bien este versículo. El versículo 4, muy sencillo, y este también es muy sencillo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Acá nos habla de una palabra muy interesante. Dice que nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados. Nos predestinó para ser adoptados. En el versículo 4 dice que nos eligió para ser santos. El versículo 4, bien sencillo, dice que nos eligió. Muy interesante estudiar esa palabra. Y el propósito de la elección para ser santos. Acá nos dice que nos predestinó y el propósito de la predestinación para ser adoptados. Muy sencillo, no nos vamos más allá de la palabra de Dios y vamos apuntando a este versículo. Este es un versículo muy claro. Hay versículos que hablan de estos temas que son versículos oscuros, pero estos derraman luz o arrojan luz sobre los versículos oscuros. Acá claramente nos muestra que nos predestinó para ser adoptados. O sea, que cuando nos escogió en Cristo, Él también nos predestinó a la adopción de hijos suyos. Este verso entonces nos muestra para qué y el propósito de la predestinación. ¿Cuál es el propósito? Repito y recalco, para ser adoptados. Y otra vez dice, por medio de Jesucristo. Esto ocurre para las personas que están en Cristo. Y recalco, para todos los que nos escuchan, amigos, hermanos, analizar claramente si usted está o no está en Cristo. Si no está en Cristo, usted no va a poder participar de todas estas bendiciones, porque ahora vamos a estudiar lo que es la adopción y se van a dar cuenta de lo maravilloso y todos los privilegios que tenemos con este tema de la predestinación. Predestinación es un tema muy dificultoso. Dificultoso porque la gente lo hace dificultosa. Y es muy controversial. El otro día un hermano nos dijo, hablando entre nosotros, que este tema ya tiene más de 500 años. No, tiene más de 1000 años. Ya en donde se lleva a la discusión, mucho más de 1000 años. Muchos siglos ha causado esta discusión feroces batallas doctrinales, causando muchas divisiones, familias divididas, iglesias divididas y destruidas, cismas, ha llenado de orgullo y odio a miles de creyentes. Esta no es la voluntad de Dios. Y Dios no puso sus enseñanzas o sus doctrinas en la Biblia para que eso ocurra. Así que aquí no hay intervención de Dios cuando estudiamos doctrinas y esas cosas producen en nosotros esos sentimientos. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 3 al 18, que quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si el estudiar una doctrina a mí me produce amargura, me produce espíritu divisionista, eso no es de Dios y tenemos que volver a analizar mis convicciones. Quiero aclarar a algunos que ya lo dijeron, que yo no soy arminiano. No soy arminiano. ¿Queda claro? Tampoco soy calvinista.
No soy calvinista, no me interesan ninguna de las dos escuelas. Tampoco soy un sincrético de ambas escuelas, una mezcla, no. Ni tampoco tengo una posición intermedia de ambas escuelas. Lo aclaro y lo afirmo. No me interesa en lo absoluto ninguna de esas escuelas. Hombres piadosos, hombres que han estudiado mucho las escrituras en su tiempo, Jacobo Arminio, Juan Calvino, personas que han dado su vida por la palabra de Dios, pero hay muchos calvinistas que son más calvinistas que Calvino, y hay muchos arminianos que son más arminianos que Jacobo Arminio, y eso no me interesa entrar en esa discusión, porque no edifica, justamente produce lo que habíamos leído recién en Santiago. Quiero creer solamente en lo que enseña la Biblia, y ustedes se van a dar cuenta en estos minutos que vamos a estudiar lo sencillo que es el tema. No da para complicar. Y toda la Biblia, que no tiene contradicción, acompaña esto que vamos a estar explicando hoy, ¿verdad? Los versos, como dije hace rato, de Efesios 1:4 y 1:5, nos dan luz sobre todos los otros párrafos que quizás nos puedan dejar a oscuras. Tampoco no quiero entrar en una discusión sobre las cuestiones de Pelagio y de San Agustín, no. No es nuestro interés aquí hacer eso. Nuestro interés es saber qué es lo que dice la Escritura con respecto a la predestinación. Entonces, vayamos al tema. ¿Qué dice la Biblia sobre la predestinación? Podemos afirmar categóricamente, y escuchen bien por favor, que ni en este versículo de Efesios, ni en ninguna otra parte de la Biblia se enseña que algunos son destinados al cielo o al infierno. La Biblia no enseña que alguien, mejor dicho, es predestinado al cielo o que alguien es predestinado al infierno. De ninguna manera, la Biblia nunca habla de eso. Eso no está incluido en la doctrina de la predestinación. Muchos hablan inclusive que la doctrina de la predestinación es doctrina calvinista. No, señores. La doctrina de la predestinación es una enseñanza de la palabra de Dios que está en la Biblia muchos antes de que las iglesias calvinistas o reformadas existiesen. En el versículo 5 podemos ver lo siguiente. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿A quiénes le está hablando Pablo? La respuesta a este versículo, a esta pregunta, está en el versículo 1, que nos dice lo siguiente. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿A quiénes les habla Pablo? A los santos y fieles. Le habla a los creyentes de Éfeso. Por lo tanto, en el versículo 5, cuando nos dice nos predestinó, ¿a quién le está hablando? A nosotros. ¿A quién nos predestinó? A los santos, a los creyentes en Cristo Jesús. Es decir, a los que son salvos. En ningún lugar de la Biblia se enseña que Dios predestina a un inconverso para alguna cosa. Nunca en la Biblia vamos a encontrar que hay un inconverso predestinado para algo. No lo vamos a encontrar. Aún aquellos que aparentemente lo están haciendo, tenemos que centrarnos, analizarnos, aplicar las reglas correctas y comenzar a interpretar como corresponde, ¿verdad? La predestinación bíblica tiene que ver solo con los creyentes en Cristo. Nadie es predestinado al cielo. Ni nosotros fuimos predestinados al cielo. Ni mucho menos alguien es predestinado al infierno. La predestinación bíblica no apunta a un lugar, sino que apunta a una posición, estado, o podríamos llamarle condición. Fuimos nosotros los creyentes predestinados a la adopción. No fuimos predestinados al cielo, hemos sido predestinados a la adopción. Nadie es predestinado al infierno. Esa enseñanza, si alguien dice que
hay gente predestinada a la perdición, es una enseñanza falsa, no es verdad. Dios no predestina a nadie al infierno, no predestina, ni siquiera al cielo. Ahora sí, vamos a estar analizando por qué nosotros estamos en el cielo. Vamos a estar viendo todas esas cosas, ¿verdad? El creyente ha sido predestinado a la adopción. Repito, y no se cansen de la repetición que yo voy a estar haciendo mucho. ¿A qué fuimos predestinados? Yo sé que alguien ahí en la casa va a estar respondiendo. A la adopción. Díganlo conmigo. Fuimos predestinados a la adopción. Ahora, ¿qué significa adopción? Y ahí vamos a analizar. Para entender a qué fuimos predestinados, o mejor dicho, para entender el tema de la predestinación, tenemos que entender lo que significa adopción. Adopción. El apóstol Pablo, vamos a comenzar hablando, voy a dar después, voy a poner en el Classroom de nuestra escuela bíblica, de nuestra escuela de líderes, todos los materiales que yo uso, en gran medida, el material de el diccionario de palabras griegas de Vine, donde nos explica muchas cosas muy interesantes. También está el comentario de Barclay, vamos a estar poniendo todos estos materiales para que ustedes puedan estar viendo, ¿verdad? Y otros materiales más para que puedan estudiarlo in extenso, para no quedarse solamente con este estudio, ¿verdad? Para comenzar vamos a decir que el apóstol Pablo es el único escritor que usa esta palabra, adopción. Y para entender el significado de esta palabra, en el contexto que Pablo habla, debemos abandonar el concepto que nosotros tenemos del significado de la palabra adopción, como lo conocemos hoy en día. ¿Se entiende? Cuando yo le digo a usted que usted va a adoptar un hijo, a usted le vienen unos conceptos en la cabeza. Ese concepto que tenemos hoy no tiene nada que ver con el significado que Pablo usa cuando utiliza la palabra adopción, tanto en la carta a los Efesios como en Romanos o otros escritos, ¿verdad? Vamos a estar viendo que eso no es así. ¿Qué significa adopción hoy, en nuestro día? Según el diccionario, es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial, con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. Eso es lo que digo. O sea, para nosotros adoptar es traer a un hijo, a un chico o a una persona de otra familia y traerlos a nuestra familia y darles todos los derechos como si fuera que es un hijo biológico, aunque no es un hijo biológico. Si yo tuviera hijos biológicos y traigo un adoptivo, voy a tener dos clases de hijos, biológicos y adoptivos. La relación, ambos van a ser hijos, pero mi relación con ellos, sentimental podríamos decirlo, va a ser diferente. Ese no es el contexto en el que Pablo nos habla. En la página de las leyes paraguayas, en la ley número 1136 de adopciones, el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley en el capítulo 1 de las disposiciones generales, y les voy a leer el artículo 3. Dice: la adopción es plena, indivisible e irrevocable y confiere al adoptado una afiliación que sustituye a la del origen y le otorga los mismos derechos y obligaciones de los hijos biológicos. O sea que lo que permanecería, y vamos a ver ahora eso, de la adopción es justamente algunos derechos como son la herencia o otras cosas de la familia. Pero vamos a abandonar esta idea porque hoy se entiende por adopción a ese acto legal por el cual se trae a una persona dentro de la patria potestad con un vínculo civil, ¿verdad? Y con iguales derechos a herencia que los hijos naturales. Este concepto es el de hoy, pero no es el concepto que Pablo usa en sus escritos. Tenemos que entender esto. Cuando Pablo dice que fuimos predestinados a la adopción, no está diciendo que Dios me va a adoptar en este sentido. ¿Por qué no me puede adoptar? Porque yo ya soy hijo de Dios. Ya somos hijos de Dios. ¿Cómo si somos hijos de Dios me va a adoptar de vuelta? No tiene sentido.
La palabra de Dios nos muestra que nosotros hemos nacido en la familia de Dios. Vamos a leer algunos versículos en este momento. Si bien algunos rasgos de la adopción en el contexto romano en el que Pablo está hablando, ¿verdad? Se mantienen algunos rasgos, ¿verdad? Debemos remontarnos a esa cultura para entender qué significa la adopción en la mente de Pablo. No podemos hablar de eso porque son muchos datos. Yo voy a poner todo lo que es adopción en base a varios comentarios que tenemos en el Eastword, algunos incorrectos, otros correctos, pero los voy a poner a todos para que ustedes puedan ver. Les recomiendo que lean a Barclay y a Vine, que es lo que yo usé mucho de sus conceptos. Pero, haciendo un resumen, entre muchas cosas, en el pueblo romano, las familias ricas, o que el papá no veía que alguno de sus hijos, por ejemplo, iba a llevar adelante sus riquezas, o con más, y lo que más pesaba era que en la familia romana eran muy religiosos y tenían sus dioses. Ellos tenían su habitación con un montón de sus dioses, y esos dioses como que dirigían o bendecían a esa familia. Pero esos dioses tenían que estar, el que dirigía a la familia debía agradarle a esos dioses. Entonces el papá, cuando ya estaba para morir, no quería dejar a cualquiera porque los dioses tenían que aceptarlo. Entonces, si no encontraba dentro de su familia a alguien que él creía que podía ser responsable de eso, adoptaba a otro. Los traía dentro de la casa y les confería el derecho de hijo y le daba la autoridad para que administrase sus riquezas en favor de su familia. A veces, inclusive, en la familia romana habían muchos hijos, pero no siempre el primero era el que le agradaba al padre. Entonces, él elegía a quién transferirle esa responsabilidad. Establecía una cierta edad, que generalmente era 14 años, en donde él hacía una gran fiesta y le reconocían realmente como el encargado de llevar adelante, y se llamaba posición de hijo. Le daban la posición. Él era un niño, ahora ya es un hombre, y le da la posición o la ciudadanía romana. Pablo claramente habla de eso, y él mismo era un ciudadano romano que tenía derechos y tenía realmente muchos privilegios en el imperio por ser un ciudadano romano. Más o menos ese es el concepto. Ese es el concepto del que usa Pablo ahí. No se está refiriendo a adoptar a un hijo de otra familia, no. Está hablando de ponerle en una posición de privilegio. Según el diccionario Vine, la palabra que usa es, en todos los versos donde usa la palabra adopción, es huiostesia, de huios, que es hijo, y tesis, que es colocación. O sea que lo que significa adopción es colocar como hijo, pero como hijo maduro. Nosotros nacimos en la familia de Dios, niños. Tenemos que crecer. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser adultos, y en ese momento vamos a hacer, como dice acá, nos va a dar la posición de adoptado, o sea, de un hijo adulto. Vamos a estar leyendo eso más adelante, en algunos momentos. Nos da entonces la condición de hijo adulto. O sea, nos da la dignidad de una persona que puede manejar la herencia o los bienes de su padre. Puede asumir las responsabilidades porque el padre tiene total confianza en él, porque él ya es maduro. Tenemos que entender algo. Yo soy hijo de Dios. No soy un hijo de Dios adoptado. Yo soy hijo de Dios porque nacimos en la familia de Dios. Yo nací de nuevo y ustedes nacieron de nuevo si es que recibieron a Cristo y creyeron en Él y entregaron sus vidas a Él y fueron, otra palabra vamos a usar mucho, regenerados. Tienen una nueva vida en Cristo. Si somos así, según Juan 3:3,
Él dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí pareciera ser que Dios adopta a sus hijos. Sí, realmente, adopta a sus propios hijos, pero no en el sentido que nosotros tenemos, sino que a sus propios hijos le da la posición que le corresponde cuando él maduró, creció y tiene todas las cualidades de el hijo que puede adoptar responsabilidades. Pues bien, a esa altura es lo que Dios nos predestinó. Nos predestinó. Vamos a llegar a hacer eso y vamos a ver eso que es algo futuro. Yo soy hijo de Dios por regeneración o nuevo nacimiento, no por adopción. Vamos a leer 4 versículos. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, fuimos salvos por la regeneración. Somos hijos de Dios y ahí podemos hablar que somos salvos porque nacimos en la familia de Dios. Fuimos regenerados. Primera de Pedro nos dice, 1:23 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y 1 de Juan 5:1 dice el apóstol Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es interesante y les desafío a muchos estudiosos de la palabra de Dios que están entre nosotros en la iglesia del CEBI, que analicen la palabra engendrado. Tiene muchísima enseñanza. Es mucho más que un nacimiento normal. Mucho más que, no es nacimiento normal, sino mucho más que la creación normal. Nosotros hemos nacido en la familia de Dios por la regeneración, realizada en nosotros por el Espíritu Santo, según nos dice Tito. Podríamos decir que yo soy hijo de Dios por nacimiento espiritual. No soy un hijo adoptado, no soy un hijo de Dios adoptado. Yo no fui adoptado en la familia de Dios. Es muy importante entender esto. Así que tenemos que darle el significado bíblico a esta palabra para entender en el contexto en el que Pablo lo está usando. Porque el concepto que tenemos nosotros de adopción ahora no es lo que la Biblia utiliza. Repito, porque si yo soy hijo de Dios, ¿para qué me adopto otra vez? Por eso, para entender a dónde fuimos predestinados, o mejor dicho, a qué fuimos predestinados, debemos sacarnos de la mente el concepto actual de adopción legal que tenemos ahora, ¿verdad? Un aspecto más de la adopción, según Romanos 8:23, es que esta adopción es futura, es una meta del creyente, es un acto de Dios por el cual Él coloca una meta hacia dónde dirigirlo. Efesios 1:5 nos dice, habiéndonos predestinado, o sea, eso va a ser futuro. Es decir, a nosotros los creyentes. ¿A quién predestinó? A nosotros los creyentes, no al incrédulo. Dios no predestina al incrédulo para nada. Dios nos ha predestinado a la adopción y esa adopción es futura. Es una meta a alcanzar, o sea, es la meta a la cual fuimos predestinados por Dios. Romanos 8:23 dice lo siguiente, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, que dice, esperando la adopción. ¿Se dan cuenta? La adopción todavía no es un hecho, es algo que estamos esperando. La redención de nuestro cuerpo. Aquí iguala el apóstol Pablo la adopción a la que fuimos predestinados a la redención del cuerpo. La redención del cuerpo, vamos a ver que es una parte importante de la adopción. La adopción tiene una parte física, que es la redención de nuestro cuerpo. Y sabemos nosotros, porque ya lo hemos estudiado, que nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a tener la imagen de Cristo.
Vamos a tener cuerpos glorificados semejantes a la gloria del Hijo de Dios, como nos enseña la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, nosotros ya hemos sido redimidos, según Efesios 1:7. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero hay un aspecto futuro de la redención que aún no se ha dado, que es la redención de nuestro cuerpo. Nosotros ya fuimos redimidos, pero estamos esperando la redención del cuerpo. ¿Cuándo se va a dar eso? En el futuro, en la meta final. Además, en Romanos 8:15 leemos lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa recibir el espíritu de adopción? Ese es el Espíritu Santo, que nos fue dado, dice la Biblia, como arras, como la garantía de que vamos a recibir todo el resto. Ese Espíritu, dice, produce en nosotros, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa eso? Ese Espíritu produce en nosotros una conciencia de familia con Dios. El Hijo de Dios tiene una relación muy especial con el Padre y con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Llega a tener algo que solamente el Espíritu le produce adentro. Es la conciencia de Hijo de Dios. Y por supuesto, ese mismo Espíritu nos da la conciencia para tener una actitud de confianza con el Padre, por lo que tenemos un comportamiento también diferente, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, tenemos dentro nuestro al Espíritu de adopción, que es la garantía, el Espíritu Santo, la garantía de que vamos a recibir completamente. Y no quiero que se olviden de que cuando somos puestos, cuando somos adoptados, cuando llegamos a ese nivel de madurez, el día en que lleguemos, Dios nos va a dar responsabilidades. Vamos a ser herederos de Dios, dice la palabra de Dios, y coherederos con Cristo. Pero no para tener solamente las cosas del universo, de lo que le pertenece a Dios, sino para administrarlas conforme a la voluntad de Dios, como Jesucristo mismo lo está haciendo. Imagínense ese privilegio, todo el privilegio que tenemos de estar administrando todos los bienes, la herencia que Dios nos va a dar en Cristo Jesús, cuando lleguemos a ese nivel. Romanos 8:29 nos da más luz todavía, donde también aparece la palabra adopción, para completar esta idea. Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? La misma cosa. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que si la adopción es también conformarnos a la imagen de su Hijo, tenemos que entender que eso es parte de la adopción, hacernos iguales a Cristo, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Son la misma experiencia. La adopción y ser conformados a la imagen de Cristo es la misma experiencia. ¿Se acuerdan de qué es lo que hablamos la semana pasada? A eso apunta la elección, a la santificación perfecta. Ahora tiene todo sentido. La elección apunta a que seamos santos y sin mancha delante de Él, ser parecidos a Cristo, ¿se acuerdan? Ahora, eso está predestinado de que sí va a ocurrir por la soberanía de Dios. Vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo y a eso se llama adopción. Podemos decir entonces que ser adoptados es lo mismo que decir ser conformados a la imagen de Cristo. Son la misma experiencia. Entonces, comprendamos bien la palabra adopción. No significa hacernos hijos, sino significa colocarnos en la posición de hijos adultos, responsables. Esa es la idea de la palabra. Por tanto, definición. La adopción bíblica es colocar a una persona en la posición de hijo, maduro, en perfecta relación con su padre.
para que pueda asumir su herencia y hacerse cargo de los asuntos que su padre le encarga, y en perfecta armonía con su soberana voluntad, de forma responsable, no ya como un niño guiado por el pedagogo. Nosotros, en la eternidad, no vamos a ser más hijos de Dios de lo que somos ahora, sino que en la eternidad y en base a la madurez que adquiramos, porque vamos a ser santos perfectos, vamos a tener la estatura de la plenitud de Cristo, vamos a tener el cuerpo de Cristo, la gloria de Cristo, el cuerpo de la gloria suya nos dice, y en esas condiciones vamos a poder encargarnos de los bienes de Dios. Esto es algo maravilloso. Esto nos explica claramente Gálatas, capítulo 4, desde el 1 al 7, donde dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta ahí la lectura. Acá nos explica claramente que ahora mismo estamos hasta siendo llevados por un pedagogo. El Espíritu Santo nos está llevando. Después ya vamos a tener esa cualidad de poder encargarnos de las cosas de Dios sin una dirección de niños inmaduros, sino ya como gente madura. ¿Se imaginan, hermanos? En el futuro, Dios nos colocará como responsables de sus bienes, de los bienes venideros, asuntos que son nuestra herencia con Cristo, coherederos con Cristo, dice la Biblia. Ni los ángeles tienen ese privilegio. Los ángeles nos van a mirar con envidia. La Biblia dice que Cristo no socorrió a los ángeles, sino que nos socorrió a nosotros, a los descendientes de Abraham. Podemos visualizar nuestro futuro, y ahí hablamos ya de predestinación, como alcanzando una posición de privilegio delante de Dios en la eternidad, donde alcanzaremos la dignidad de la ciudadanía de la patria celestial. Un hijo adulto de Dios mismo. Y eso será así porque fuimos predestinados para ello. Ahora ya sabemos lo que significa adopción. La adopción bíblica es colocar a una persona en la posición de hijo, maduro, en perfecta relación con su padre, para que pueda asumir su herencia y hacerse cargo de los asuntos que su padre le encarga y en perfecta armonía con su voluntad. Con este concepto claro, podemos embarcarnos al tema extremadamente sencillo, pero debatido, muy debatido, ¿qué es la predestinación? La palabra predestinar se dice en griego es proorizo, que lleva el prefijo pro, que significa previo, y la terminación orizo, que significa horizonte. Ahora bien, el horizonte es el punto más lejano que el ojo humano puede ver. Así, del mismo modo, antes de la creación del mundo, Dios marcó de antemano a lo lejos, a lo más distante, una meta final. Una meta final, un horizonte previo a lo cual llegaremos todos los creyentes. ¿Y cuál es esa? La perfecta relación con nuestro Padre Celestial. Llegar a una relación madura con Dios. Con Él, una relación de dignidad como el propio Jesucristo. Eso es adopción, como lo dice Romanos 8:29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, definición: la predestinación es el acto soberano de Dios por el cual Él coloca una meta final y gloriosa para el creyente. Y esa meta es la adopción, o sea, la perfecta relación con el Padre eterno, como hijos suyos maduros. Y peregrinamos a eso, todos nosotros. Van a ver entonces que tanto la elección como la predestinación apuntan a lo mismo. El propósito de la elección era ser santos. El propósito de la predestinación es casi lo mismo, es colocarnos
ya como hijos maduros, ahí al final de todo el plan que Dios tiene para nosotros. Recalco, nunca la Biblia enseña que alguien es predestinado al cielo, ni predestinado para ir al infierno. No hay nadie destinado para ir al infierno en base a la elección. Los creyentes en Cristo iremos al cielo por ser presentados ante Cristo como santos y sin mancha. Es consecuencia directa de la predestinación y de la elección, pero no es ese el objetivo, no es esa la meta, no es ese el propósito principal. Por eso hablo de propósito dominante. Fuimos predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, según Romanos 8:29, y eso es lo que dice exactamente Efesios 1:5, predestinados a la adopción. Hermanos, hay otros aspectos de la elección y de la predestinación que lo veremos quizás en la clase de líderes, que ahora no podemos abarcarlo. Hay muchos aspectos que podemos ir tocando, pero esto es lo principal, lo central que tenemos que estar manejando. Por el momento, repasamos las tres definiciones que hemos dado y con eso vamos a estar terminando por el día de hoy. La elección es el acto soberano de Dios por el cual Él escoge a los creyentes en Cristo para formar un pueblo santo. ¿Qué era la adopción? La adopción bíblica es colocar a una persona en la posición de hijo maduro, en perfecta relación con su padre, para que pueda asumir su herencia y hacerse cargo de los asuntos que su padre le encarga y en perfecta armonía con su voluntad. Y la tercera definición, la predestinación, que son los tres doctrinas que tenemos en estos dos versículos. La predestinación es el acto soberano de Dios por el cual Él coloca una meta final y gloriosa para el creyente. Y esa meta es la adopción, o sea, la perfecta y eterna relación con el Padre como hijos suyos maduros. Muchas gracias, hermanos. Amén.